Bienvenido al tercer vídeo de derivada. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena y cuando pongo aquí truco de calculadora, ahora me voy a explicar. Cuando vamos a empezar aquí tenemos el logaritmo y el coseno. Las dudas surgen cuando dicen que aplicó la propiedad del logaritmo o la del coseno. Si vosotros vais a escribir esto en la calculadora, fijarse que lo primero que ponen es, por ejemplo, si queremos calcular coseno de 30, escribirán coseno de 30 primero en la calculadora y cuando tengan el resultado harán el logaritmo del resultado. Entonces la calculadora, ¿qué hacen primero? El coseno y segundo el logaritmo. Pues a la hora de derivar se obtiene justo al contrario. Es decir, comenzamos primero derivando la propiedad del logaritmo. Así que un logaritmo, ¿qué decía la propiedad del logaritmo? La derivada decía que era el logaritmo de algo, era el algo derivado entre el algo sin derivar por 1 partido del logaritmo neperiano de la base, que como es neperiano, el logaritmo neperiano de x es 1. Continuamos. Ahora, la derivada del coseno era algo derivado por el menos seno de ese algo. Partido de lo demás que ya estaba derivado. Continuamos. La derivada de x es 1 por menos seno, pues menos seno de x, partido de coseno de x, que al fin y al cabo esto es seno entre coseno, es menos tangente de x. Ahora, aquí en cambio, en la calculadora, nosotros vamos a escribir primero logaritmo de algo y luego el coseno. Así que ahora hacemos la derivada del coseno. ¿Qué es la derivada del coseno? Es coseno de algo, ¿vale? La derivada del coseno es el algo derivado por el menos seno de ese algo. Calculamos y ahora el logaritmo neperiano derivado era, el logaritmo de algo era ese algo derivado entre el algo sin derivar, por 1 partido del logaritmo neperiano de la base que sé, por el menos seno del logaritmo de x que ya estaba antes. La derivada de x es 1 partido de x por 1 logaritmo neperiano de x es 1 por menos seno, pues directamente este 1 lo multiplicamos arriba y ya se queda menos seno de logaritmo de x. Lo venimos aquí y lo mismo en la calculadora. Si sabemos que x vale 4, primero vamos a escribir esto, luego la suma y al final la potencia. Entonces, como lo último que hacemos es la potencia, pues comenzamos con la derivada de la potencia. La derivada de la potencia era el 9, pasaba adelante, 9 por la misma base pero elevado a 1 menos, 9 menos 1 es 8 por la derivada de la base. ¿Vale? Y ahora ya, 9 por x cuarta más 2 elevado a 8 y la derivada de la base, como es una suma, pues 4x cubo más la derivada de 2 que es 0 y se queda así. Y ya por hacer un calculito podemos calcular estos dos, elevado a 8 no hace falta hacerlo, 36x cubo por x cuarta más 2 elevado a 8. Siguiente, aquí tenemos una multiplicación. Como tenemos una multiplicación, lo mismo la calculadora, primero calcularíamos la raíz, luego lo multiplicaríamos por x, pues como lo último que hacemos es la multiplicación, pues lo primero que derivamos. La derivada del primero por la segunda sin derivar. ¿Vale? Ahora, más la segunda derivada, x cubo más 1, derivado por la primera sin derivar. La derivada de x es 1 por esta sin derivar, x cubo más 1, más la derivada de esta. Esta es la derivada de una raíz, que esto se puede poner como 2x cubo más 1 elevado a 1 medio. Así que cuando derivamos, el 1 medio se pone debajo por 2x cubo más 1 elevado a 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada de 2x más 1. Esa es la de la potencia que hemos hecho justo en el apartado anterior. Por esta x que estaba ahí suelta. Continuamos. 2x cubo más 1. Y ahora esto. No quiero exponentes negativos, pues lo pongo debajo. Se queda debajo. Aquí había un 2. ¿Vale? Y ahora se queda debajo y como es 1 medio se pone como la raíz cuadrada de 2x cubo más 1. Y arriba se queda la derivada de esto. La derivada de esto es 2x cubo
Pues la derivada son 6x cuadrado por la x que se había quedado aquí suelta. Conclusión, 2x cubo más 1 más 6x cubo partido de 2, 2x cubo más 1. Ya según el profesor, si quiere seguir operando, pues habría que hacer mínimo como un múltiplo, se multiplicaría, lo voy a hacer rápido. El mínimo se quedaría en una sola fracción, 2 raíz de 2x cubo más 1. Cuando multiplicamos esto por esto es la raíz al cuadrado, que se va a la raíz, se queda 2x cubo más 1, porque se va a la raíz, más 6x cubo. Hacemos los cálculos, 2 por 2 son 4x cubo más 6, pues sale 10x cubo más 2, ya esto por esto y suma con esto, ¿vale? Y abajo se queda 2, raíz de 2x cubo más 1, y se simplifica todo por 2, 5x cubo más 1, partido de la raíz de 2x cubo más 1, se puede racionalizar, etc. Nos venimos aquí y tenemos el seno de todo esto. Pues lo mismo. Esto es lo primero que meteríamos en la calculadora y el segundo calcularíamos el seno. Pues esto es lo que derivamos. La derivada del seno es igual a algo derivado, que es todo lo que está en el seno está derivado, por el coseno de eso mismo. Y ahora, esto derivado, repito, esto derivado se pone primero como potencia elevado a 1 medio y se pone el 1 medio delante, el x cuadrado más 3x elevado a 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada de esto. Y por supuesto ahora ya el coseno que estaba aquí. Nos venimos aquí, 1 medio, pues el 2. Como está esto exponente negativo, no lo quiero, lo pongo abajo y lo pongo como la raíz ya. El 1 medio pasa a raíz cuadrada. Y ahora la derivada de esto, que se me olvida que esto era derivado, sería 2x más 3. Pues entonces 1 por 2x más 3. Finalmente, pues esto se queda 2x más 3 por el coseno que estaba arriba. Y todo está dividido entre 2 raíz de x cuadrado más 3x. Seguimos, aquí tenemos una suma, ya sabemos la derivada de cada una de las cosas. Si nosotros observamos, tenemos por un lado seno de x cuadrado y otra cosa es seno al cuadrado de x. Entonces, aquí el truco que os dejo es, en el 3 seno de x cuadrado, lo dejamos igual, pero este especifico 2 seno de x y todo al cuadrado, para que se vea como una potencia. Entonces ahora vamos a hacer la derivada. Aquí tenemos una multiplicación, 3, que es una constante, pues la derivada de 3 es 0, lo voy a dejar indicado por el seno de x cuadrado. Más, estamos derivando, mira, voy a usar colores distintos, sería para esto, más la derivada de seno de x cuadrado por el 3 sin derivar. Entonces tengo 3 derivado por seno, vamos a borrarlo. Sería 3 derivado, que es 0, por seno de x cuadrado. Lo tenemos por aquí. Y por otro lado, tenemos la siguiente, que sería lo mismo, dos cosas divididas. Sería 2 derivado por el seno de x al cuadrado sin derivar, más el seno de x al cuadrado derivado por el 2 sin derivar. Vamos con el rojo. La derivada de 3 es 0, por seno de x cuadrado, pues se va a 0. Y a la derivada de seno de x cuadrado es derivada. ¿Vale? ¿Cómo la derivada de un seno? La derivada de un seno es el algo de que está en el seno derivado por el coseno de eso mismo. Y luego ese 3 que estaba ahí. Seguimos con el otro. La derivada de 2 es 0, por seno de se va. Y ahora la derivada de una potencia es el 2 delante por seno de x elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada de la base. Atención aquí, que aquí se confunde mucho 1. Por el 2. Nos venimos aquí, seguimos derivando. X cuadrado derivada es 2x por coseno de x cuadrado. Ya la zona roja la hemos terminado, ya solamente es cálculo. Nos vamos a la zona azul. Nos venimos 2 seno de x elevado a 1, pues se pone seno de x. Y la derivada de seno de x es la derivada de esto, que es 1, por la derivada de seno de x, que es coseno de x.
por el 2. Y esto ya solamente es cálculo, lo puedo poner ya con su bolivico normal. 3x por 2 son 6x, pues coseno de x cuadrado, más el 2 este por el 1 y por el 2, pues sale 2 por 2 son 4, seno de x, coseno de x. Y nos quedamos hasta aquí. El g. Cuando viene un logaritmo de una división, yo recomiendo siempre que hagáis propiedad logarítmica, es decir, el logaritmo de una división yo lo pongo primero como una recta, porque sé que el logaritmo de una recta. Y ahora aplico las propiedades de la derivada en cada uno. ¿Cuál es la derivada? La derivada de 1 más x es 1 más x derivado entre 1 más x sin derivar por 1 partido del logaritmo neperiano de x, que es 1, menos 1 menos x derivado entre 1 menos x sin derivar por 1 partido del logaritmo neperiano de x, que es 1. Entonces, la derivada de arriba es 1 partido de 1 más x, menos la derivada de arriba es menos 1 partido de 1 menos x. Hacemos el mínimo porque todo esto es 1, esto es 1. Hacemos el mínimo, 1 menos x cuadrado, me queda 1 menos x, menos con el menos me va a dar más, y me queda 1 menos x. No, 1 más x. Calculo y esto me sale 1, más 1 son 2, se va la x, partido de 1 menos x cuadrado. Si intentan hacerlo como todo junto, comenzarán haciendo la derivada de 1 más x partido de 1 menos x sin derivar. Y luego abajo, derivado. O sea, al revés, arriba derivado y abajo sin derivar. Por 1 partido logaritmo neperiano de. Ahora, arriba tiene que ser como una división. La división de el primero, 1 más x derivado por 1 menos x sin derivar, menos 1 menos x derivado por 1 más x sin derivar, entre 1 menos x al cuadrado. Y luego el de abajo estaba sin derivar. Pues esto es 1, ¿de acuerdo? Y continuamos. La derivada de 1 más x, pues se queda 1 por 1 menos x es 1 menos x. La derivada de 1 menos x es menos 1 con el más, es más 1 más x. Partido de 1 menos x al cuadrado. Partido de 1 más x, partido de 1 menos x. Cuando yo vengo y hago aquí este cálculo, se va y se queda un 2 partido de 1 menos x al cuadrado entre 1 más x entre 1 menos x. Son dos fracciones. Dividiendo, se pone así, al cuadrado, entre 1 más x, partido de 1 menos x, se multiplica en cruz, 1 menos x, partido de 1 menos x por 1 más x, este está al cuadrado, se va uno, se va otro, y se te queda un 2 y abajo la suma por diferencia 1 menos x cuadrado. Te da lo mismo, pero este camino es mucho más corto. Nos venimos aquí a esto ahora, la exponencial. Lo mismo, la calculadora escribirían primero esto, luego la potencia y finalmente el exponente. Pues se empieza haciendo la exponencial. Y la exponencial era lo mismo, se escribe exactamente lo mismo que viene por la derivada de el exponente, todo derivado, por el logaritmo neperiano de la base, que es 6, que esto me va a dar 1. Me vengo aquí, era lo mismo, más 1 al cuadrado, y ahora por la derivada de esto. La derivada de esto es el 2, el exponente va adelante, por raíz de x más 1 elevado a 2 menos 1, que es 1. ¿Vale? No hace falta ponerlo. Y por la derivada de la base. Por la derivada de la base de esto. Continúo. Esto, x más 1 al cuadrado por 2 raíz de x más 1 por la derivada de la base. La raíz de la base, recuerda que raíz de x lo pongo como x elevado a un medio, para que me quede un medio elevado a x menos un medio, porque es 1 menos un medio, por la derivada de x es 1 y más 1 que la derivada es 0. Se queda así y finalmente se queda como e elevado a raíz de x más 1 al cuadrado por 2 raíz de x más 1, y ahora el 1 medio pues está el 2 aquí y la x se pone abajo como raíz de x y los dos se pueden ir.
Esto ya lo vimos antes, vimos como una potencia, pues la derivada, el 4 va adelante, por x cubo menos 2x elevado a 1 menos, son 3, por la derivada de la base. Pues la siguiente fase, 4x cubo menos 2x elevado a 3, la derivada de la base es 3x cuadrado menos 2. Si queremos podemos multiplicar esto por esto. El cubo ya no hace falta, pues son muchos cálculos, a no ser que lo pida el profesor. 2x cuadrado menos 8 por x cubo menos 2x elevado a 3. Y por último, aplicamos propiedades logarítmicas. Primero la colocamos como esto es un cuarto de logaritmo de x. Porque esto era, recordamos, logaritmo de x elevado a un cuarto. Y el un cuarto se ponía delante. Y ahora hacemos la derivada. Tenemos una multiplicación, la derivada de esto es 0, por logaritmo de x es 0, más la derivada ahora de esto, que esta es sencilla, que es la derivada de x, que es 1 partido de x sin derivar, por 1 partido logaritmo neperiano de y, por el 1 cuarto, que se queda sin derivar. Finalmente, pues esto me queda 1 partido de 4x. Un saludo.